Can Yaman ha roto su silencio y ha hablado por fin de ese sueldo que ha puesto a todos a debatir. Y creedme, lo que ha soltado es algo que muchos no esperábamos para nada. Prepárense para el salseo del bueno. Vamos a ver, todos sabemos cómo está el panorama. Can Yaman, el chico turco que conquistó medio mundo, siempre ha estado en el punto de mira. Que si sus relaciones, que si sus proyectos y sobre todo sus números. Se rumoreaba y se rumoreaba fuerte que cobraba auténticas barbaridades por cada aparición, por cada serie. Cifras astronómicas que mareaban solo de pensarlas. Y claro, esto genera envidias, genera críticas, genera todo. Pero ahora, nuestro Can ha decidido que ya está bien de especulaciones. Ya está bien de que hablen por él o de inventarse cifras que ni él mismo podría justificar. Ha dado la cara, o más bien ha dado sus palabras, y vaya si han sido contundentes. Ha salido a desmentir esos sueldos estratosféricos que le achacaban, diciendo que sinceramente, la realidad es mucho más normalita. Normalita. Imagínense la cara de muchos cuando escucharon eso. Para ser honestos, yo estaba entre los que pensaban que se estaba forrando a lo bestia. Es la imagen que proyectan, ¿no? El ídolo turco o el galán que cobra por kilos de oro. Y de repente te sale con esto. Te dice que no, que esos números son una exageración. Que la prensa a veces se inventa las cosas para vender más. ¡Boom! Directo a la cabeza. Lo que yo creo que está pasando aquí es un poco de estrategia, ¿eh? Por un lado, Can Yaman se quita de encima esa etiqueta de chico caro, que puede cerrarle puertas en proyectos más modestos pero interesantes. Le da aire, le da libertad para elegir roles sin que el dinero sea el primer obstáculo. Y por otro lado, está limpiando su imagen. Ya no es solo la cara bonita que cobra millonadas, sino un profesional que valora su trabajo, sí, pero que no se infla a cifras irreales. Muchos decían que era un aprovechado, que se vendía al mejor postor sin importar la calidad. Pero si ahora resulta que sus cachés son más razonables de lo que se creía, quizá haya que empezar a mirar con otros ojos sus decisiones profesionales. Quizá no esté solo buscando la cuenta bancaria, sino también proyectos que le ilusionen de verdad. Lo que sí tengo claro es que esta respuesta suya ha dejado a mucha gente con un palmo de narices. Los que le criticaban por ser demasiado caro, ahora tienen que buscar otro argumento. Y los que le admiraban por su éxito, bueno, ahora lo admirarán por ser más auténtico de lo que pensaban. Y hablando de autenticidad, qué bueno ver que habla por sí mismo. Ya era hora de que los artistas se liberaran de esas cadenas de rumores y dejaran de ser marionetas de las noticias que se inventan. Que se centre en su carrera, en sus papeles y que el dinero, sea el que sea una consecuencia de su talento y no el motor principal de su fama. Ahora la pregunta es, ¿realmente creéis que Can Yaman ha estado cobrando cifras exageradas hasta ahora y ha decidido bajarlo, o que siempre ha sido así y la prensa ha inflado las cifras para generar salseo?